sobre todo para los que acuden aquí a rotación, las tengan, porque de ahí saco las preguntas para el examen. Sí ve mi presentación, ¿verdad? Sí, ya está. Ok, bien, vamos a empezar. Pues, buenos días, doctor, y buenos días, compañeros. Mi nombre es José de la Cruz Hernández y el día de hoy voy a darles el tema de hipertensión arterial en pediatría. Bien. Para lo que viene siendo como tal su definición, la hipertensión arterial en pediatría es aquella presión arterial sistólica y diastólica que es superior al percentil 95 para la edad, género y talla en 3 o más mediciones que se realizan durante de 2 a 4 semanas. La presión arterial como tal en lo que es pediatría se debe considerar normal cuando es inferior al percentil 90, ¿ok? Y ahora, esta hipertensión como tal, obviamente va a tener también lo que son estadios. Tenemos lo que es la... La hipertensión arterial normal alta es aquella presión arterial sistólica y diastólica que está mayor al percentil 90, pero inferior al percentil 95. ¿Ok? Esta presión arterial también se le conoce como prehipertensión. La hipertensión en el estadio 1 es aquella presión arterial sistólica y o diastólica que es mayor o igual al percentil 95 y percentil 99, más 5 milímetros de mercurio. Y aquella hipertensión arterial en estadio 2 es aquella presión arterial sistólica y o diastólica que es mayor al percentil 99 más 5 milímetros de mercurio. En cuanto a la epidemiología, los datos epidemiológicos nos dicen que en la población pediátrica realmente son muy variables. La prevalencia como tal global de la hipertensión arterial en pediatría se estima en un 2%, con una incidencia del 0.4 a 0.6 por cada 100 pacientes al año. Se considera como tal lo que es un problema de salud pública y es muy frecuente en los niños afroamericanos. En México, la prevalencia de la hipertensión arterial viene siendo de 1 a 2% y aumenta en hombres hasta en un 5.5% y en mujeres en un 6.4%, gracias a lo que son el sobrepeso y la obesidad que aumentan esta predisposición. Y aquí unos datos como tal, debemos de recordar que, bueno, la prevalencia en México de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años y en adolescentes va ascendiendo del 26 al 31%. En cuanto a lo que viene siendo su etiología, la hipertensión arterial primaria, es aquella hipertensión en cuanto a su etiología como tal es desconocida, no se encuentra lo que es un agente específico, o sea, es idiopática. Lo que sí se sabe es que este tipo de hipertensión arterial primaria se considera responsable casi del 90% de aquellas hipertensiones que se está presentando en el adulto. Ahora, la hipertensión arterial secundaria, esta sí es sí se conoce como tal la causa y ocurre hasta en un 90% de los pacientes pediátricos como tal. En lo que viene siendo la hipertensión arterial secundaria, se ha asociado mucho con lo que son enfermedades del parénquima renal, enfermedades de la arteria renal y coartación de la aorta. Aquí les puse lo que viene siendo un cuadro que nos está representando como tal las causas de la hipertensión arterial secundaria. Si vemos como tal, las enfermedades renales predominan mucho a través de glomerulonefritis aguda, un síndrome urémico hemolítico, una displasia hipoplasia, alguna enfermedad poliquística, hidronefrosis, una nefropatía por un reflujo post-trasplante, o también una enfermedad renovascular a través de la estenosis de la arteria renal, o también aquí nos dice una vasculitis. También el consumo de drogas como cocaína, algunos simpático-miméticos, eritropoyetina, ciclosporina, corticoides, teofilina, también pueden ser causa de lo que es una hipertensión arterial en lo que son en pediatría como tal, más que nada en el ambiente en donde están conviviendo. Ahora, también la reactividad simpática también es importante mencionarla a través de los feocromocitomas, la cocaína, simpático-miméticos, el síndrome de Guillain-Barré,
la porfiria intermitente aguda, que son patologías que también debemos estar buscando y descartar en los primeros años de vida del infante. Ahora, igualmente aquí es la continuación de la tabla. Aquí nos habla de enfermedades cardiovasculares, como lo que es la coartación de la aorta, una insuficiencia cardíaca aguda, algún aneurisma disecante de aorta, alguna enfermedad también del sistema nervioso central a través por los traumatismos, infecciones, alguna hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoidea, lo que son los tumores o una displasia fibromuscular. En enfermedades endocrinas, igualmente aquí tenemos de nuevo lo que es el feocromocitoma, una enfermedad de Cushing, tumores secretantes de renina, una hipertensión mineralocorticoide por la aldosterona, por glándulas suprarrenales, hipertensión también aquí esencial, bueno, aquí nos da algunos ejemplos de la que es conocida también como primaria, como por eclampsia, quemaduras graves, hipertensión postquirúrgica que se puede estar presentando después del parto. Enfermedades que pueden parecer lo que es una emergencia hipertensiva, también es importante tomarlas en cuenta, como lo que es la epilepsia, algún accidente cerebrovascular, alguna hemorragia subaracnoidea, insuficiencia cardíaca aguda, lo que es una encefalitis, porfiria aguda, ataque de pánico y una crisis de ansiedad con hiperventilación. Bien, esta es otra tabla como tal que nos menciona las causas más comunes de una hipertensión sostenida crónica, ¿ok? Y nos está dividiendo como tal por grupos de edad. En aquellos recién nacidos, las causas más frecuentes vienen dadas por una trombosis de la arteria renal, una estenosis de la arteria renal, una malformación renal congénita, lo que es una coartación de la aorta, displasia broncopulmonar, y en aquellos pacientes con una edad menor a 6 años, tenemos igual lo que es una enfermedad del parénquima renal, coartación de la aorta, alguna estenosis de la arteria renal. Aquellos que tienen una edad de 6 a 10 años, las causas más frecuentes vienen siendo dados por una estenosis de la arteria renal, enfermedad parenquimatosa renal e hipertensión primaria, o sea, de origen desconocido. O aquellos que son mayores de 10 años, aquí se ve por una hipertensión primaria, una enfermedad parenquimatosa renal. Y bueno, igual aquí les tengo lo que es otro cuadrito que he sacado de otro artículo diferente, pero igualmente las mismas causas son muy similares a las que ya les mencioné anteriormente, ¿no? Aquí nos lo divide en menores de un mes, trombosis de arteria renal, coartación de la aorta, lo que es lesión renal congénita, una displasia broncopulmonar, entre 1 mes y 6 años, una enfermedad parenquimatosa renal. Podría ser también la causa a través de la glomerulonefritis, cicatrices renales, una displasia renal o una enfermedad poliquística. Coartación de la aorta también, estenosis de la arteria renal. Entre aquellos que tienen de 6 a 10 años, enfermedad parenquimatosa renal, una estenosis de la arteria renal o una hipertensión arterial esencial. Igual entre los 10 y 18 años, aquí nos manejan que las causas pueden ser por una hipertensión arterial esencial, una enfermedad parenquimatosa renal o una estenosis de la arteria renal. Son las causas más frecuentes como tal de lo que es una hipertensión arterial, de una hipertensión arterial en pediatría. Bien. Ahora, en cuanto a su patología, es importante... Un momento, nada más, ¿podrías regresarte a tu cuadrito previo? Si se dan cuenta, a diferencia del adulto, las causas de hipertensión más frecuentes varían de acuerdo al grupo de edad, como todo en pediatría. Ahí las enumera bastante bien, incluso pues nosotros podríamos decir que ya está habiendo un incremento más en comparación a tiempos previos, en la cual la obesidad y el síndrome metabólico están siendo una causa también ya importante de hipertensión en el niño. Por eso es muy importante que en toda consulta que nosotros tengamos a bien medir la presión arterial de todos nuestros pacientes, porque algunos cursan asintomáticos o incluso pueden llegar a estar compensando bastante bien, que ni siquiera nosotros podemos sospechar de que tuvieran hipertensión, son asintomáticos los niños. Entonces, generalmente, pues, una detección de una cifra tensional alta, pues nos debe de llamar la atención y estarlo monitorizando posteriormente en las consultas subsecuentes, hasta que si corroboramos que precisamente este paciente ya tiene hipertensión, pues comenzar a hacerle un abordaje. Si se dan cuenta, todas estas causas pues son de causa renal,
Entonces, a diferencia del adulto, la hipertensión arterial en niños o en pediatría tiene más un origen renal, que puede ser lesiones renales agudas, pueden ser hipoplasia renal, alteraciones en la vascularidad. Por lo tanto, pues tenemos que estar muy conscientes de explorar a nuestros niños intencionadamente en todas nuestras consultas. Sobre todo, pues ya vamos a ver cuál es la técnica más adecuada para la toma de tensión arterial y pues que no se les olvide que los niños también pueden llegar a padecer hipertensión y pueden ser de causa renal el origen, ¿ok? Puedes continuar. Ok. Bien. En su fisiopatología como tal, vamos a empezar definiendo lo que es la presión arterial, la cual viene siendo aquella fuerza que está ejerciendo la sangre sobre lo que es la pared arterial. La presión arterial está dado por lo que es el gasto cardíaco, por lo que es la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, a su vez, está dado por la frecuencia cardíaca y por el volumen latido, el cual el volumen latido también está dado por diferentes variables como es la precarga, postcarga y la contractilidad. Y mientras que lo que es la resistencia periférica está dado por lo que es el tono del músculo liso, que son variables muy importantes como tal. Cuando alguna de estas variables aumenta, cambia obviamente todos los valores de las demás variables, produciendo o promoviendo así un desequilibrio y fomentando así el desarrollo de lo que es un aumento de presión arterial. La presión arterial está dada por factores cardiovasculares, como ya lo hemos visto, como es el volumen, lo que es la volemia, elasticidad arterial, la resistencia vascular, la viscosidad sanguínea, factores renales igualmente, principalmente con lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosteronas, y también está incluido lo que son los factores hormonales, como lo que es la renina, donde el riñón principalmente se lleva a cabo este proceso para controlar lo que viene siendo la presión arterial a través de este sistema. También tenemos factores nerviosos que también son muy importantes, igualmente en esta patología. La hipertensión como tal arterial, entonces podemos entender que va a haber un desequilibrio entre todos estos factores y variables que ya se mencionaron anteriormente, un desequilibrio entre aquellas sustancias vasodepresoras y aquellas sustancias vasopresoras. Sí. Bueno, aquí también es importante mencionar que también aparte de estos factores también tenemos lo que es el factor natriurético auricular, el sistema nervioso, como aquí lo mencionábamos, simpático, también otros factores, ponerse las prostaglandinas, el sistema silina calicreína. Los lípidos también funcionan o tienen una función bien importante que para promover como tal ese desequilibrio que se da entre estas sustancias, promueve el desarrollo como tal de una hipertensión arterial. En el cuadro clínico como tal, se considera que el 50% de los pacientes son asintomáticos y normalmente los signos y síntomas que se llegan a presentar más que nada son por la enfermedad base que los ocasiona en sí. En la edad pediátrica, como bien se mencionó, el aparato renal es el que más se ve afectado en su totalidad. Y bueno, pero sin embargo también tenemos algunos signos y síntomas que pues nos pueden estar indicando que algo no está bien en el organismo del paciente pediátrico, como son las diferencias de los pulsos y soplos al momento de hacer lo que es la exploración, exploración física como tal, la taquicardia, alteraciones en la visión, enrojecimiento. También nos hablaba de un temblor distal, diarreas, hipertensión sistólica, estrellas abdominales, obesidad también, que es un factor de riesgo, que se podría considerar así, que promueve como tal también el desarrollo de lo que es una hipertensión arterial en la edad pediátrica, las fases de Cushing-Hoyden, o que tiene que ver con el síndrome de Cushing, las manchas de café con leche, una pubertad precoz, trastornos de crecimiento, talla baja, lo que es cuello corto y ancho y baja estatura, que son por problemas congénitos como tal, o por trastornos endocrinos, manchas hipocrómicas y adenomas sebáceos también. De talla baja, cuello ancho y todo eso tiene que ver sobre todo con las alteraciones endocrinológicas que hay en unos padecimientos que afectan a las mujeres. ¿En qué síndrome? ¿Se acuerda?
las niñas con Turner. Entonces, Turner. en este caso, ellas pueden llegar a cursar también con alteraciones de hipertensión. Entonces, toda cromosomopatía también pudiera llegar a ocasionarnos problemas de hipertensión. Sobre todo en ese grupo de niños hay que ser muy juiciosos de tomar intencionadamente la tensión arterial, aunque a veces es muy difícil, porque cuando llega un niño es muy difícil ganarse la confianza a la primera. Entonces ya en las visitas subsecuentes es cuando ya se tranquilizan, ya tienen más confianza, y es cuando podemos hacer una adecuada determinación de una TA, ¿ok? Entonces, y sobre todo eso que dice manchas de café con leche, también qué padecimiento se relaciona con eso. ¿Qué enfermedad? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Nadie? Las neurofibromatosis, ¿ok? Puedes continuar. Sí, gracias. Cuadro clínico, sí. A ver. En cuanto a lo que es el diagnóstico, se tiene que empezar con lo que viene siendo una historia clínica, preguntar sobre aquellos antecedentes familiares, personales, buscar también, más que nada, con el fin de identificar aquellos factores de riesgo, los cuales se van a estar mencionando un poquito más adelante. Y también para ver si no puede ser por una causa de herencia como tal, ¿no? A lo mejor la madre también tuvo lo que es anteriormente un hijo con lo mismo que era una hipertensión arterial. Por eso es la importancia de este mismo interrogatorio que se debe de realizar a la madre. También alguna ingesta de fármacos, es importante preguntar durante lo que es el embarazo, anamnesis de sueño, aquí no lo mencionaba en las literaturas como tal, que puede también promover el desarrollo de lo que es una hipertensión arterial, síntomas sugestivos de esta hipertensión arterial secundaria o síntomas sugestivos de daño orgánico como tal, que nos estaría implicando como tal ya complicaciones en el organismo del paciente pediátrico. Durante lo que es la exploración física, como bien se había mencionado, tenemos que tomar lo que es peso, talla, y obviamente estos valores se deben de percentilar, muy importante durante lo que es esta etapa. También podemos calcular lo que es el índice de masa corporal, que eso es muy importante. Todo eso es por lo mismo que se va a estar percentilando, y también va a estar relacionado con lo que es la presión arterial. También vamos a buscar rasgos externos de síndromes o enfermedades que están asociadas con lo que es la hipertensión arterial, de las que ya mencioné anteriormente, hacer un examen cardiovascular, exploración de lo que es abdomen y alguna exploración neurológica, que también es importante descargar como tal patologías que tengan o sean causas de esta hipertensión arterial. Algo que también es muy importante es la técnica de medición que se debe estar realizando cuando acude el paciente a consulta. Es muy importante. Normalmente esta también debe tener una buena técnica. Se recomienda que deben de hacerse de 2 a 3 mediciones como tal de la presión arterial, las cuales una vez que se realizan, estas te van a promediar para sacar como tal el valor más exacto de esta presión. Lo que se recomienda es que debe de pasar, bueno, se debe hacer la primera medición. Después de ello, se da de 3 a 5 minutos, 5 como es lo que también se menciona mucho, para que esté en reposo, y en caso de que haya llegado pues caminando o mejor corriendo, pues esta presión se llegue como a estabilizar, ¿no? Para lo que no esté dando datos que no son correctos. Lo que son, la posición es importante, obviamente el paciente pediátrico mayor a 2 años va a estar sentado, y lo que es los lactantes van a estar en decúbito. Lo importante aquí es que el brazo derecho es el que es en donde se va a tomar lo que es la presión arterial, el cual debe estar apoyado y no debe ejercer como tal fuerza. El brazo derecho principalmente se debe más que nada para evitar igualmente datos que puedan ser incorrectos debido a un problema por una coartación de la aorta, que eso alteraría los resultados en el brazo izquierdo. El manguito es importante también, debe ser adecuado, más que nada. Este brazalete debe cubrir ya de un 80-90% del brazo de lo que es el infante. Y obviamente se va a hacer lo que ejerce lo que es esta presión.
la cual debe de ser de 20 a 30 milímetros de mercurio y se debe de disminuir o desinflar a un ritmo de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Se utiliza lo que viene siendo un método auscultatorio, que es el más frecuente que se hace, el cual haces a través con el estetoscopio, como se muestra en la imagen, donde se pone lo que es la membrana este estetus en la fosa antecubital, debajo del mango, para poder tomar la presión, y más que nada eso es para escuchar los famosos ruidos de Kortkorov, que son 5. Cuando se escucha el primer ruido, ese valor lo tomamos como la presión arterial sistólica, y cuando escuchamos el último ruido, que viene siendo el quinto, lo tomamos como la presión arterial diastólica. Hay ocasiones como tal en que a veces no se puede llegar a escuchar o a escuchar lo que es el quinto ruido, por lo que se toma el valor del cuarto ruido como tal, como presión arterial diastólica. Y aquí están las fases de los sonidos de Kortkorov, cada una. La primera fase nos va a estar dando como les dije, resultados de la presión arterial sistólica, y la quinta, o el quinto ruido como tal, nos va a estar dando el resultado de la presión arterial diastólica. Sobre todo en niños y en mujeres jóvenes, este quinto ruido no está presente, y entonces precisamente se hace lo que nos comenta su compañero. En el cambio de tonalidad es donde nosotros lo tomamos como la cifra diastólica. Por lo tanto, sí hay que como que tener un poquito entrenado el oído, y es normal que a veces ya le bajaron y todavía lo siguen escuchando y nunca desaparece. No se espanten, no está así súper intenso ni nada. Lo que pasa es de que pues se sigue escuchando. Entonces lo que deben de nuevamente hacer la toma y estar muy al pendiente en ese cambio de tonalidad, ¿ok? Para que no haya ningún problema. Y recuerden que los brazaletes pues vienen numerados, entonces ahí viene ya especificado también de qué a qué edad va ese brazalete, 0, 1, 2, así hasta que llegan al adulto. Es muy importante que en su estuche de diagnóstico y en su esfingomanómetro pues tengan varios brazaletes. Existen muchos que son todavía aeroides y otros que son de mercurio, y el ideal sería tomarlo con con un esfingomanómetro de mercurio. Eso sería lo ideal, pero pues prácticamente ya tenemos los digitales, los electrónicos y los aeroides, ¿ok? Puedes continuar. Gracias. A ver. Nuestra tabla como tal nos está indicando como tal las situaciones que justifican realizar lo que es la medición de la presión arterial de manera frecuente en niños menores de 3 años. Más que nada se podría entender como los factores de riesgo, como un antecedente de prematurez, alguna cardiopatía congénita, como la coartación aórtica, que es muy común que puede desarrollar lo que es hipertensión arterial, infecciones urinarias recurrentes, hematuria, proteinuria, alguna enfermedad renal conocida o malformación urológica, historia familiar de enfermedad renal congénita, pues también es importante, por ello la importancia de realizar lo que es la historia clínica y preguntas sobre estas patologías de gran relevancia. El trasplante de órgano sólido, alguna malignidad o trasplante de médula ósea, o un tratamiento con medicamentos que pueden elevar la presión arterial, enfermedades sistémicas que se acompañan de hipertensión, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, etcétera, ¿no? También elevación de la presión intracraneal o la hiperplasia adrenal congénita. Son como tal puntos importantes que se deben tomar en cuenta para poder estar realizando lo que es la medición de la presión arterial. Una vez que se toma lo que viene siendo la presión arterial, obviamente, tenemos que ya dar una escenificación, ¿ok? En esta tabla se enumeran los puntos como tal importantes, donde pues la presión arterial normal, ya les mencionaba, que es aquella presión arterial sistólica y diastólica que está por debajo del percentil 90 para edad, género y lo que es estatura. La prehipertensión, también conocida como presión arterial alta, es aquella presión arterial sistólica o diastólica que es mayor al percentil 90, pero menor que el percentil 95. Es aquella presión arterial que está aquí nos maneja valores de 120 a 80 miligramos de mercurio. Pero bueno, más adelante vamos a ver las tablas que también nos van a ayudar y son muy importantes. Tenemos lo que es la hipertensión arterial, como tal, ya que es aquella presión arterial sistólica y o diastólica que ya es mayor al percentil 95 en sí, así se considera como tal, mayor al percentil 95, pero esta se va a estar dando o se
podrían entender que se clasifica en estadios, estadio 1 y el estadio 2. Aquí el estadio 1 es aquella presión arterial sistólica o diastólica cuyos valores van del percentil 95 al percentil 99 más 5 milímetros de mercurio. Y aquella hipertensión arterial del estadio 2 es la presión arterial sistólica o diastólica que es mayor al percentil 99 más 5 milímetros de mercurio como tal. Ahora, bueno, aquí es otra tabla que les puse, que nos dan como tal valores de presión arterial por encima de los cuales se deben consultar las tablas de referencia para identificar una hipertensión en la población pediátrica. Aquí nos están dando los años como tal, si pueden ver como tal, de 3 a 6, 6 a 9, de 9 a 12, de 2 a 15 y mayores a 15, nos dan valores como tal de referencia de una presión arterial sistólica, los cuales se consideran, si vemos, que son mayores ya a 100, y una presión arterial diastólica que se considera a partir cuando ya es mayor a 60. Más o menos son datos de referencia que se pueden tomar en cuenta en este caso, los cuales pueden ir variando, y eso lo vamos a ver a través de las tablas que se ven aquí. Ay, ya se borró. Bueno, estas son las tablas que se utilizan como tal para dar esa estadificación. Por eso la importancia de percentilar lo que es el peso y la talla. Aquí son los percentiles de la presión arterial en milímetros de mercurio para niños según la edad y el percentil de talla. Aquí vamos a ver la edad. Aquí lo que estoy marcando, ponemos la edad 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta los 17 años. En este caso lo manejaba. ¿Qué vemos acá? Aquí es lo que es el percentil de presión arterial 50, 90, 95 y 99 como tal. La presión, entonces, como si vemos o entendemos como tal lo que viene siendo la presión arterial, la definición, decíamos que tiene que ser menor o igual a 90, que sería tomando en cuenta este punto. Ahora, del siguiente lado que les estoy señalando, vemos que aquí nos dice percentil 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95. Estos percentiles, más que nada, tienen que ver con aquellos resultados en cuanto a su talla, ¿ok? Sí, en cuanto a su talla. Y aquí nos habla de una presión arterial sistólica por percentil de talla, eso es importante. Y lo que continúa, igualmente, vemos que vuelva del percentil 5 al percentil 95, es aquella presión arterial diastólica por percentil de talla, pero aquí nos manejan lo que es el valor de la presión arterial diastólica, ¿ok? Okay. Son los cuadros que se toman como más que nada para también darle valores de referencia, y ahora obviamente vamos a estar estadificando en cuanto a lo que es talla y lo que es edad y el género, que son muy importantes aquí, para poder estar dando los resultados y más o menos tener una presión, los valores de presión arterial más o menos de acuerdo a cada estadio y a su edad. No solamente hay, obviamente, para lo que es niños, sino también para lo que son para niñas, que igualmente aquí se están mencionando, igual maneja las mismas edades, hasta los 17 años, igual los percentiles de 50, 90, 95 y 99, y la presión arterial sistólica y diastólica por percentil de talla, que se van a estar manejando. Muy bien. Exactamente como nos está comentando su compañero, tenemos antes que nada nosotros percentilar a nuestro paciente, porque de eso va a depender cómo nosotros vamos a saber si está dentro de rangos o no. Para esto nosotros, ya les había yo mencionado, tenemos las tablas de percentilas para la talla. Entonces vamos a ver un niño, por ejemplo, de 10 años que está en su percentil 50, que va creciendo conforme debe de estar. Aquí vamos a ver que, que sea de 9, porque ahí está, llega hasta 9. Su percentil 50 de talla, primero nos ubicamos en esa columna, percentil 50 de talla, que es la parte de arriba, y después vamos a ver que nos dio una determinación, por ejemplo, de 117. Entonces, nosotros vemos que está en la parte de abajo, 117, y en el percentil 50. ¿Ese niño está hipertenso o no está hipertenso en cuanto a cifra arterial sistólica? ¿Cuál fue la definición de hipertensión? Más del 90. Arriba de 95. Entonces, pues ahí pues está en el límite, ¿no? Pues lo consideramos ya hipertenso, porque está en el límite prácticamente. Y ya de ahí parten después los otros grados de hipertensión. Aquí debe de ser 3 o 4 determinaciones aleatorias en días diferentes
casi siempre en el mismo horario, para que nosotros hagamos la determinación y ya abordar a nuestro paciente con este tipo de pesquisa, ¿no? De que ya es hipertenso, ya sabe todos los estudios de laboratorio pertinentes para empezar a hacer un abordaje diagnóstico. Asimismo, también sería conveniente realizar un ultrasonido renal, porque veíamos que las principales causas de hipertensión son las alteraciones renales, y evidentemente tenemos que presentar también la cifra arterial diastólica. Entonces también nosotros nos valdríamos de este mismo procedimiento, ubicar primero en la columna de arriba el percentil de talla y después bajar a la cifra en la cual, dependiendo de los años, nosotros tenemos. El percentil 50 es lo que idealmente debería de tener, 95 o por arriba de 95 ya es hipertensión, y evidentemente pues nosotros ya tomar nuestras cifras, ¿no? Aquí, como bien nos decía, este es para niñas y el otro es para niños, entonces también tener mucho cuidado de eso. También existen estas tablas para los neonatos, porque evidentemente varía también de la edad gestacional, entonces hay que tener nosotros ambas. Es muy importante que su libreta que vayan creando para estos datos de pediatría, pues lo tengan ahí pegado, ¿no? Para que nosotros sepamos después cómo compararlo. Ya se nos va a acabar el tiempo, entonces salimos y nos conectamos otra vez, por favor, ¿ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, ¿ya puedo continuar? Sí, ya puedes, por favor. Ok. Ahora, continuando aquí, obviamente se va a tener que hacer lo que es un diagnóstico, se puede entender como un diagnóstico diferencial. Más que nada por lo mismo que aquí se muestran cada zona que se va a estar analizando en lo que es la exploración física, y obviamente también los síntomas que podríamos estar encontrando y también puede presentar el paciente, ¿no? Bueno, aquí nos dan como tal ejemplo el órgano afectado, en este caso nos dice el corazón, ¿no? Síntomas taquicardia, consecuencias como tal, como tal, bueno, pues aquí nos mencionan lo que es un hipertiroidismo, un feocromocitoma, un neuroblastoma o una hipertensión primaria. Igualmente, disminución de pulsos en las extremidades inferiores sería indicio de una coartación de la aorta. En los ojos, cambios en la retina, puede ser por una hipertensión como tal aquí severa. En oídos, lo que es nariz o garganta, puede haber lo que es una hipertrofia adenotonsilar y sugiere una asociación con lo que son desórdenes de lo que es el sueño. También con la estatura y peso, retardo en el desarrollo, obesidad, y lo cual puede ser consecuencias como tal. Bueno, aquí nos habla de insuficiencia renal, hipertensión. Y presión primaria o síndrome de Cushing, como se mencionaba, ¿no? Igual aquí la cabeza y cuello, fases de luna, fases de delfín, de cuello alado, tiromegalia, síntomas que se pueden estar presentando y pueden ser por síndrome de Cushing, síndrome de Williams, síndrome de Turner, como lo mencionábamos anteriormente, o hipertiroidismo. Igualmente aquí nos dan lo que son los síntomas que se pueden encontrar en la piel. Igual aquí las posibles causas, por así entenderlo, como palidez, rubor y diaforesis por feocromocitoma, acné, hirsutismo y estrías, síndrome de Cushing, o un abuso de lo que son los esteroides, manchas café por lo que son los neurofibromatosis, adenoma sebáceo por una esclerosis tuberosa, un rash malar, o puede ser por un lupus eritematoso sistémico, o una cartosis nícrica, por lo que es diabetes. Igualmente aquí nos dan los síntomas de lo que es en tórax y abdomen, que igualmente son muy importantes tomar en cuenta al momento de estar realizando lo que es o descartar patologías o identificar también la misma patología de base que causa esta hipertensión arterial. Pruebas complementarias que se deben realizar como tal son los que son análisis de sangre para lo que es el hemograma, urea, creatinina, lo que es sodio, potasio también están midiéndolo. Muy importante, calcio, la glucemia, triglicéridos y colesterol como tal, que pueden ser también tomados en cuenta por ser en parte como factores de riesgo para desarrollar lo que es la hipertensión arterial secundaria en este caso. Análisis de orina también, una ecografía renal, es muy importante, por lo mismo que se decía, ¿no? Que el riñón prácticamente se podría entender que órgano blanco, el cual desarrolla como tal la mayoría de las veces en la edad pediátrica, pues una hipertensión arterial. También la radiografía de tórax, por un electrocardiograma también se puede estar realizando.
para ir descartando patologías o identificando también. Este es un cuadro igual donde nos habla de igual los estudios que se deben de estar realizando, ¿no? Y bueno, en este caso se va a hacer lo que es un uroanálisis, electrolitos, lo que es un examen de nitrógeno ureico en sangre, creatinina o un perfil lipídico en la mayoría como tal de los pacientes pediátricos. Ahora, una hemoglobina glucosilada y función hepática, aquí nos dice que solamente en casos específicos, como lo puede ser la obesidad, como vimos también la obesidad forma parte importante que aumenta la prevalencia en sí de hipertensión en la edad pediátrica, una ecografía renal y de vías urinarias para descartar alguna malformación, alguna arteria accesoria renal que también pueda promover el desarrollo de la hipertensión arterial, solamente como tal en casos específicos. En ese caso nos dicen menores a 6 años o sí, menores a 6 años principalmente, y eso es lo importante como tal. También tenemos lo que es el ecocardiograma, eso sí, es importante en sí en todos, para estar viendo si no hay alguna alteración a nivel de corazón, o también otros estudios, glucosa, tanto precarga, postcarga, función tiroidea, estudios del sueño, un hemograma, microalbuminuria y lo que es ácido úrico normal. Y aquí nos dicen como tal que estos estudios pueden ser indicados en casos específicos o van a ser opcionales según la historia clínica, ¿no? Y factores de riesgo que vayamos encontrando en el paciente. Aquí está lo que mencionamos también, la ecografía renal Doppler, que es muy importante. Aquí nos dice para evaluar una estenosis de arteria renal, una sensibilidad del 64% al 90% y una especificidad del 68% al 70%. Igualmente lo que es un angioTAC y angioresonancia magnética. Nos habla de una identificación también para lo que es una estenosis vascular hemodinámicamente significativa con una sensibilidad del 94% y una especificidad también de lo que es 93% para la angioTAC, y una sensibilidad de 90 y una especificidad de 94 para lo que es la angioresonancia. En este caso, nos dice que en niños y adolescentes sospechosos de tener una enfermedad renal crónica en este caso. ¿Sí? Ok. Ya he hecho todo lo que viene siendo el diagnóstico en ti. Es importante también tomar en cuenta esto, que son más que nada las visitas. Y obviamente va a estar más que nada en cuanto a el tipo de hipertensión que vaya a presentar el paciente, ¿no? Como se decía, se tiene que realizar de 2 a 3 mediciones. 2 a 3 mediciones de la presión arterial cuando se hace la primera visita como tal, donde obviamente que vamos a encontrar, en ese caso, cuando ya se hace la medición, vamos a clasificarlo, ya decíamos, ¿no? Si tiene una presión arterial normal, una prehipertensión o una presión arterial elevada o que está en estadio 1 o estadio 2. Ahora, ¿qué se hace? Bueno, obviamente se le va a dar lo que es el tratamiento y se le van a estar indicando que haga ciertas consultas como tal. En este caso, pues el esquema que aquí les puse nos decía que es una segunda visita, en caso de que sea una presión arterial elevada, se le da las indicaciones a la paciente y se hace la segunda visita a los 6 meses como tal, o la tercera igualmente después de 6 meses. En un estadio 2, en un estadio 1, cuando hay una presión arterial, ya en este estadio, pues ya sabemos que son 95 a 99 más o menos, en percentil. La segunda visita como tal se va a hacer de 1 a 2 semanas para estar valorando cómo responde el paciente al tratamiento que se le haya indicado. Y la tercera visita, obviamente, bueno, en la segunda visita, obviamente vamos a ver si ha tenido un buen tratamiento, bueno, un buen mejoramiento, y ya se indica una tercera visita después de 3 meses. Y aquí nos está indicando que en un estadio ya 2, cuando es un poquito ya un poco más grave, se hace la visita, se hace a la semana prácticamente. Se tiene que dar esa estabilización al paciente, el tratamiento se le tiene que indicar y se tiene que valorar después de una semana como tal. Y obviamente eso tiene que, bueno, lo que se esperaría en sí es que haya un mejoramiento en lo que es el paciente. Ahora, en todos estos estudios, obviamente, visitas, se le va a indicar al paciente que haga un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, conocido como MAPA, que se hace obviamente cuando no están en el hospital, para ir valorando y ver la presión arterial, más que nada para ver si hay resultados positivos o favorables del paciente hacia el tratamiento que se está indicando. Obviamente, esos resultados se les van a estar mostrando a lo que es el médico para estar valorando si realmente el tratamiento, si
se van a hacer cambios en su tratamiento o el tratamiento va a seguir en sí, pues con el mismo, ¿no? Prácticamente, o si se agrega algún otro fármaco o si hay cambios más estrictos todavía en lo que es la dieta. Pero para ello, obviamente, tenemos que también conocer lo que viene siendo el tratamiento. El tratamiento en sí es muy importante también tomar en cuenta porque tenemos que elegir lo que es un fármaco, ¿no? Y va a depender como tal de la causa en sí que esté promoviendo en sí el desarrollo de la hipertensión arterial. El tratamiento tiene que ser individualizado y los principales objetivos como tal es que pues tenemos que en el niño hipertenso se debe conseguir cifras menores al percentil 90, ¿no? Los valores de presión arterial tienen que estar menores a este percentil. O reducir también lo que es el riesgo de daño a órgano blanco, que también es muy importante. Tenemos o contaremos con lo que es un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico más que nada incluye lo que es la pérdida de peso a través de modificaciones dietéticas que se van a estar haciendo, el consumo, una dieta como tal, pues decía vegetariana, hiposódica. Y nos mencionaba también la bibliografía rica en potasio. Nos mencionaba lo que es la dieta RASH, que también es la que se les debe estar indicando al paciente como tal, para ver un equilibrio como tal en toda la ingesta de estos productos. También la actividad física va a valorar como tal lo que es esta pérdida de peso y también se va a estar ayudando con lo que son las modificaciones dietéticas. Y en la actividad física más que nada se refiere, o sea, no tanto a realizar como tal, pues, actividades deportivas en sí, ¿no? Más que nada que no eh, no esté de ocioso, por así decirlo, el niño como tal, ¿no? O sea, que haga actividades recreativas con niños, en parques, no mencionaba, siempre y cuando esté bajo supervisión de un adulto, que es lo importante. También nos hablaba de reducir lo que es el estrés, por lo mismo que también puede ser causa probable de desarrollo de la hipertensión arterial en edad pediátrica. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos que tener en cuenta las indicaciones que son muy importantes, el cual nos habla que cuáles son las indicaciones para ese tratamiento, iniciar tratamiento con fármacos. Más que nada es cuando aquella hipertensión está en estadio 1 y no mejora, o está en estadio 2. Esta hipertensión arterial es sintomática y también hay órgano blanco, además de presencia de comorbilidades como lo son la diabetes mellitus y también lo que es una enfermedad renal crónica o también trasplante en ese caso. Las metas como tal, ese tratamiento, pues obviamente, al igual que ya se mencionaba, es tener la presión arterial menor al percentil 90 y identificar los factores de riesgo y disminuirlos como tal. Y en caso de una enfermedad renal crónica, la presión arterial adecuada nos indica que sería menor a lo que a 75 o incluso llegar hasta 50. Nos decía que tenemos que iniciar obviamente con un fármaco, una monoterapia con una dosis inferior como tal. Como les decía, tiene que valorar en este caso, aquí nos dice de 2 a 4 semanas después de la primera visita, para ver como tal si está respondiendo al tratamiento. En caso de que veamos que no esté respondiendo al tratamiento, se indicaba utilizar este fármaco a dosis máxima. Obviamente también estar valorando los efectos adversos que tiene este fármaco como tal. En caso de que aún así, a dosis máximas del fármaco que se seleccionó primeramente, se va a agregar un segundo agente como tal. Obviamente, una vez que se agrega el segundo agente, se va a hacer esa visita igualmente de 4 a 6 semanas después, hasta normalizar como tal la presión arterial. En caso de que aún así no esté mejorando o no haya una respuesta favorable, se puede indicar incluso hasta 3 medicamentos. Lo importante de elegir el medicamento es que no sea del mismo grupo, obviamente, que tenga un mecanismo de acción muy diferente. En esta figura que nos dice, lo estoy marcando, vemos 6 grupos de fármacos que se pueden utilizar: diuréticos, betabloqueantes, alfa-bloqueantes, IECA, antagonistas de calcio y los ARA2. No está indicando como tal que aquellas líneas que están continuas y no tienen, pues, como vemos en estas que estoy señalando, esta línea, no está descontinua como tal, nos indica que son los fármacos que más se pueden utilizar como tal combinados: diuréticos, IECA y ARA. O se puede utilizar ARA, diuréticos, antagonistas de calcio también, o los ARA, los betabloqueantes o antagonistas del calcio también se pueden estar utilizando. Todo va a depender como tal pues,
del paciente como tal, y si no existe como tal comorbilidades que puedan promover el desarrollo o complicar más aún el estado del paciente. Aquí les muestro una tabla como tal de los grupos farmacológicos que ya les mencionaba y los fármacos que se pueden estar utilizando, así como las dosis y el número de dosis que se puede utilizar de forma diaria. Aquí como tal, es lo que estamos viendo. Y aquí en esta tabla nos está dando aquellas contraindicaciones e indicaciones de grupos farmacológicos en situaciones específicas como tal. Por ejemplo, aquí nos dice que los diuréticos que se llegan a utilizar también se utilizan. Los ahorradores de potasio se recomienda utilizarlos solamente cuando hay un hiperaldosteronismo y se contraindica cuando hay una enfermedad renal crónica. Los diuréticos de ASA solamente se van a estar utilizando cuando hay una enfermedad renal crónica y una insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí, bueno, al menos en la tabla, no dan como tal contraindicaciones. Los beta bloqueantes, su recomendación es para aquellos que tengan una coartación de la aorta, o sea, la cosa como tal, de lo que es la presión, hipertensión arterial, y se contraindica en lo que es el asma bronquial. Por ejemplo, aquí también nos menciona lo que es el grupo farmacológico de los calcio antagonistas y las recomendaciones específicas nos indican para lo que es un post-trasplante y está contraindicado en una insuficiencia cardíaca congestiva, al igual que vemos aquí los IECA y ARA2, que sus recomendaciones específicas son para una enfermedad renal crónica, diabetes mellitus o insuficiencia cardíaca congestiva, contraindicándose en aquellos que tienen una estenosis arterial renal bilateral o unilateral, una hiperpotasemia, embarazo o coartación de la aorta. Igualmente se van a estar utilizando lo que son los famosos vasodilatadores por vía endovenosa, que más que nada se recomienda para lo que son condiciones de riesgo vital, más que nada cuando hay urgencias hipertensivas en los pacientes pediátricos. Los criterios de ingreso como tal hospitalario también son algo importante que se debe tomar en cuenta para estar monitorizando y vigilando de manera estrecha a lo que es el paciente, pues indicado cuando hay una emergencia hipertensiva o una pseudo urgencia hipertensiva. Y eso se va a caracterizar por una disfunción orgánica aguda, por alguna encefalopatía, convulsiones, lo que es parálisis facial, síntomas visuales de retinopatía, una hemiplegia o daño renal agudo. El tratamiento como tal, en este caso, va a ser por vía intravenosa para reducir en pocos minutos lo que viene siendo esta presión arterial y evitar así un daño a órgano blanco como tal. Ahora, datos también importantes es que no se debe de reducir de manera rápida la presión arterial. Tenemos que estar checando también lo que es el flujo sanguíneo, es importante. Los medicamentos en este caso, en caso de que haya pues una urgencia hipertensiva, van a ser siempre indicados por vía endovenosa. Los fármacos que se utilizan nos indican es el nitroprusiato de sodio y la betalol. Y también se puede utilizar lo que es nifedipino sublingual, iniciando con la dosis mínima. Y igualmente aquí les pongo lo que es una tabla que nos habla de los medicamentos que ya les mencioné, utilizado más que nada en aquellas urgencias hipertensivas que se presentan en la edad pediátrica, que ya son complicaciones o estados de hipertensión muy graves, ¿no? El medicamento, como les decía, el nitroprusiato de sodio, la betalol y lo que es nifedipino. Igual aquí nos están indicando las dosis máximas con sus dosis, ya sea mínima y máxima, y las vías de administración, la mayoría pues es intravenosa, a excepción del nifedipino que nos dice que es sublingual. Y también el número de veces y cómo va a ser por infusión constante, y aquí nos indica que son 3 veces al día. Sí. No, perdón, de 1 a 2 veces al día, para lo que es la vía sublingual, en caso de utilizar lo que es el nifedipino. Y ya el seguimiento como tal también es importante. Tenemos que ver que el paciente ya tenga las cifras tensionales pues controladas. Se debe dar un seguimiento a largo plazo si vemos que hay una buena respuesta al tratamiento. Y aquí es donde va a ser de gran utilidad el registro de MAPA, o sea, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que debe ser realizada regularmente. Y debe estar coordinando entre lo que es la unidad de nefrología pediátrica y pediatra de atención primaria. Y bueno, eso sería todo de hipertensión arterial en pediatría. Muy bien, excelente presentación. ¿Alguna duda que tengan? No, nada. Pues creo que por ahora no, doctor.
Ok. No, doctor. Recuerdo que este es un tema muy importante porque, sobre todo por las causas que originan la hipertensión, nada más recordar entre las causas, pues la principal, la renal, ¿ok? Bueno, ahora sí continuamos con el otro tema, por favor. Sí, doctor, ahora sí ya estoy en sala. Ok. En esta mañana pues les voy a hablar sobre dos temas que van un tanto relacionados, pero más sin en cambio. Son variados en sus respuestas en cuanto a su fisiopatología y pues obviamente en cuanto al diagnóstico y tratamiento. Estos temas son el síndrome nefrítico, así como también el síndrome nefrótico. Empezando por el primero, que es el síndrome nefrótico, a través de la guía de práctica clínica lo define como una entidad clínica definida por 5 características. La primera es una proteinuria mayor a 3.5 gramos cada 24 horas, una hipoalbuminemia que es menor a 3.5 gramos sobre decilitro, edema, hipercolesterolemia, así como también lipiduria. El síndrome nefrótico constituye el 90% de los síndromes nefróticos en niños entre 2 y 12 años. La incidencia en población pediátrica menor de 16 años es de 2 a 7 nuevos casos por cada 100,000 niños por año, siendo la prevalencia 15 casos por cada 100,000 niños. Se presenta preferentemente entre los 2 y 8 años, con máxima incidencia entre los 3 y 5 años, tomando en cuenta que en varones es 2 veces más frecuente, diferencia que no existe en adolescentes y adultos. De acuerdo a la guía de práctica clínica, nos menciona una clasificación que es a través de su etiología, y bueno, lo menciona como una clasificación etiológica del síndrome nefrótico en niños. El síndrome nefrótico primario, que es a través de cambios mínimos, alguna glomerulosclerosis segmentaria y focal, glomerulonefritis mensagial, glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis membranoproliferativa. Y en cuanto al primer año de vida, congénita es a través de la aparición en los primeros 3 meses de vida, y la infantil es a través de aparición entre los 3 y 12 meses de vida. El síndrome nefrótico secundario a enfermedad sistémica es la otra clasificación y está basado etiológicamente por una vasculitis, un lupus eritematoso, enfermedad de púrpura, una amiloidosis, síndrome hemolítico urémico, diabetes mellitus, poliarteritis nodosa, artritis reumatoide, granulomatosis de Wiener, así como también la otra clasificación es el síndrome nefrótico secundario a enfermedades infecciosas, como lo son la hepatitis B, el citomegalovirus, infecciones de Shoot veticuloatrial, malaria, así como el VIH. La otra clasificación es el síndrome nefrótico secundario a drogas, como son las sales de oro, la de penicilamina, mercurio, captoril, así como antiinflamatorios no esteroideos. Y el síndrome nefrótico secundario a neoplasias, como es el Hodgkin y linfomas. Encontré otra clasificación un poco más sencilla que viene dada a través de la clasificación igual etiológica del síndrome nefrótico en infancia, que solamente me lo clasifican 2, que es el síndrome nefrótico idiopático primario, que es cuando existen cambios mínimos, glomerulonefritis mensagial, segmentaria y focal, membranosa y membranoproliferativa, y el síndrome nefrótico secundario, que es a través de lo demás, que ya vienen siendo las infecciones, enfermedades sistémicas, neoplasias, fármacos o toxinas, y bueno, estas las había mencionado anteriormente, solamente que las enfoca en el síndrome nefrótico secundario. Y el síndrome nefrótico de origen genético, que es un síndrome nefrótico congénito, síndrome nefrótico finlandés, esclerosis mensagial difusas, otras alteraciones genéticas de las proteínas que intervienen en la barrera de filtración glomerular, una enfermedad multiorgánica como es el síndrome de uña rótula, síndrome de Dennis-Drash, síndrome de Fraser, síndrome de Lawrence-Moon-Bardet, así como una displasia toracoasfixiante. Bueno, hablando fisiopatológicamente, encontré este esquema que pues es muy claro y conciso en su fisiopatología. El síndrome nefrótico es dado a través de 2 caminos. Uno de ellos es la resistencia al factor auricular natriurético en túbulos colectores, por lo cual vamos a tener una retención primaria de agua y sal.
Va a haber un aumento del volumen plasmático, un aumento de la presión hidrostática capilar, por lo cual vamos a tener una transudación de agua al espacio intersticial y esto nos va a dar como consecuencia un edema. A través de la retención primaria de agua y sal vamos a tener una supresión del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y bueno, a través de otro camino encontramos la albuminuria e hipoalbuminemia, que como consecuencia vamos a tener la disminución de la presión oncótica plasmática, la disminución de la transudación del agua al espacio intersticial, que nos va a dar nuevamente como consecuencia edema, y también nos va a dar una hipovolemia, una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, una retención de agua y sodio, y pues nuevamente vamos a tener nuestra presión oncótica plasmática. La primera teoría que les mencioné es la teoría de la expansión del volumen, según la cual edema es el resultado de la retención de agua y sodio por el propio riñón deteriorado. Y la segunda que les mencioné es la teoría clásica de la hipovolemia. Esta situación solo tiene trascendencia clínica en circunstancias de hipoalbuminemia grave, que es cuando la albúmina está menor a 2 gramos sobre decilitro. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, encontramos que es la forma de presentación más frecuente de las nefropatías glomerulares, hablando del 30% de los casos. Las complicaciones que suelen presentarse son edema, reducción del filtrado glomerular por debajo de 50 mililitros por minuto, proteinuria mayor a 5 gramos por día, hipoalbuminemia severa menor a 2 gramos sobre decilitro, e hiperlipidemia superior al valor basal. Hinchazón grave, que lo conocemos como edema, en particular va a ser alrededor de los ojos, en los tobillos y pies, orina con espuma, resultado del exceso de proteínas en la orina, aumento de peso debido a la retención de líquidos, fatiga y pérdida del apetito. ¿Cómo va a ser nuestro edema? Generalmente son blandos y dejan fobia, desde ligeros edemas en párpados en miembros inferiores hasta anasarca, mala absorción intestinal por edema de la pared del tubo digestivo. Aparecen en zonas de tejido laxo, que son los párpados, y zonas de declives. Son aparentes cuando la retención de líquidos alcanza los 2 litros y pueden acompañarse de derrame pleural, peritoneal o pericardíaco, llegando a veces al grado de anasarca. De acuerdo a la guía de práctica clínica, nos menciona como una evidencia importante y que hace mucho énfasis, es que en los niños en quienes se sospecha de la presencia de síndrome nefrótico y se encuentran otros signos, además del edema, como son el artritis, adenopatías generalizadas, eritema malar, hepatomegalia, pérdida de peso, entre otros, se deberá considerar la posibilidad de que el origen del síndrome nefrótico no sea primario y requiera un protocolo de estudio dirigido a la búsqueda de la causa. En cuanto a su diagnóstico, la evaluación inicial del paciente con síndrome nefrótico incluye diferentes estudios de laboratorio, cuya finalidad es establecer una causa primaria o secundaria. Como ya lo había mencionado anteriormente, enfermedad sistémica, fármacos, drogas, entre otros. El abordaje diagnóstico recomendado por la guía de práctica clínica es un examen general de orina, paciente de pie y de cúbito con sedimento y también un urocultivo. Cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, biometría hemática, electrolitos séricos, urea y creatinina séricas. Albúmina sérica, proteínas totales, perfil de lípidos, el perfil autoinmune, que es el complemento sérico C3 y C4, ANAS y anti-DNA, un ultrasonido real, una urografía excretoras, una cistouregrafía, biopsia renal, serología de VIH, VHC y VHB, y también como una inmunoelectroforesis de proteínas séricas y urinarias. Hablando de los hallazgos bioquímicos en el síndrome nefrótico, vamos a encontrar una proteinuria masiva, es cuando encontramos 3 a 4 cruces en la tira reactiva, cociente de proteínas, que es cuando la creatinina en micción aislada es mayor a 3.5 miligramos, la eliminación urinaria de proteínas es mayor a 40 miligramos sobre hora o mayor a 50 miligramos kilogramos por día. Una hipoalbuminemia que vamos a encontrar menor a 2.5 a 3 gramos sobre decilitro, una hiperproteinemia que es menor a 6 gramos sobre decilitro, y otros datos habituales encontramos la hiperlipemia, que es la hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, así como también una hipercoagulabilidad. El diagnóstico, de acuerdo a la guía de práctica clínica del síndrome nefrótico, se establece con la presencia de proteinuria. Estos son los 3, por así llamarlos, estándares de oro que nos menciona nuestra guía.
La primera es la proteinuria, proteínas en orinas mayor a 40 miligramos, el índice de proteinuria o creatinuria mayor a 2 miligramos, proteínas en orina matutina medidas con tiras reactivas, como ya la había mencionado, de 3 a 4 cruces por tira, una hipoalbuminemia, que es la albumina sérica menor a 2.5 gramos sobre decilitro, y algún grado de hiperlipidemia. Aquí hablas acerca de cruces. ¿Alguien sabe a cuánto equivale una cruz? Ustedes ya llevaron gineco y sobre todo en preeclampsia y eclampsia, la proteinuria pues está presente y lo primero que hacen, como habías comentado, pues es una tira reactiva, un Lapsix en orina. Si te reporta una cruz, ¿a cuánto equivale? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? Una cruz va a estar en el rango de 30 y 100 miligramos sobre decilitro. 2 cruces va a estar de 100 a 300. 3 cruces está entre 300 y 1000 y más de 4 ya son 1 gramo de proteínas. Por lo tanto, aquí si te está diciendo que las proteínas en orina matutina son de 3 a 4, pues evidentemente ese paciente ya tiene más de 300 miligramos que está tirando por orina, lo cual es significativa. Aquí lo ideal sería hacer una recolección de orina, de proteínas en orina de 24 horas y estaría en ese rango. A eso se le conoce como rango nefrótico, más de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora. Para complementar el diagnóstico de síndrome nefrótico, tenemos que tener la tríada, que es el edema, la proteinuria o hipoalbuminemia y el grado variable de hiperlipidemia. En este caso, la albúmina debe de estar menor de 2.5 y entre más bajas son más las manifestaciones de edema, llegando incluso a la anasarca. La anasarca es el edema generalizado y que puede incluir hasta derrame pericárdico, derrame pleural o líquido de ascitis, porque es un edema generalizado tanto por fuera como por dentro, de alguna manera decirlo. Y la hipertrigliceridemia es lo más relevante, al igual que la hipercolesterolemia. Por eso es que lo manejan como algún grado de hiperlipidemia, ya sea hipertrigliceridemia o hiperlipidemia. ¿Ok? Puedes continuar. Gracias, doctor. Bueno, el tratamiento, pues principalmente vamos a comenzar con la restricción dietética de sal, es un punto fundamental y clave. Se les recomienda menos de 3 gramos de sal en 24 horas, pero si la podemos quitar un poco más de nuestra dieta, pues es muy recomendable. Para edema de grado leve, el empleo de diuréticos leves como las tiazidas es más que suficiente, y en casos de edema moderado grave, que ya encontramos como la ascitis o la anasarca, que es el edema generalizado, como lo mencionaba el doctor, los diuréticos de asa, que es la furosemida o la bumetanida, cada 12 o 8 horas son considerados como de primera elección. El uso de diuréticos habitualmente es la furosemida, a dosis aproximadas de 1 kilogramo por día. Se debe reservar para aquellas situaciones en las que la ausencia de signos clínicos de contracción del volumen vascular, existe importante oliguria sin apenas eliminación de sodio urinario. Los corticoides constituyen el medicamento de elección para inducir la negativación de la proteinuria, y como regla general hay que recordar que a lo largo de la evolución de la enfermedad, solo en casos de estricta necesidad, debe pasarse a otros tratamientos que tienen mayor potencialidad tóxica. El régimen habitual de corticoterapia al diagnóstico de la enfermedad consiste en la administración de prednisona, que es a 60 miligramos por día en dosis única o dividida equivalente a 2 miligramos kilogramos por día, y con una dosis máxima diaria de 80 miligramos por día oral durante 4 semanas. De acuerdo a la GPC, nos menciona estos fármacos, que ya viene dividido también por niños y adultos. Primero encontramos el ácido micofenólico, que en los niños la recomendación es de 1200 miligramos por cada metro cuadrado de superficie corporal por día. El tiempo de periodo de uso es de 12 meses. Y bueno, aquí en la tabla les puse, vienen los efectos adversos, interacciones y contraindicaciones. Ajá. Un momento. Esos medicamentos sí se utilizan en el síndrome nefrótico, pero solamente cuando ha fallado el tratamiento con esteroides. El tratamiento ideal para el síndrome nefrótico es el uso de esteroides, sobre todo de prednisona. Y en este caso nosotros lo podemos dar hasta por 2 meses, porque es el tiempo en el que nosotros vamos a estar dándole el tratamiento para ver que haya remisión. Nosotros vamos a ver que hay remisión porque ya no hay proteinuria, por eso es muy importante seguir cuantificando, ya sea por Lapsix, e idealmente con una depuración de proteínas de 24 horas.
a menos de que el paciente se haga córtico resistente, ahora sí necesitamos dar tratamiento con estos medicamentos que tú estás mencionando, que son pues prácticamente inmunosupresores, pero si no, no los utilizamos. El tratamiento inicial debe de ser con esteroide y dependiendo de la respuesta al esteroide va a ver si es córtico sensible, córtico resistente o recurrente, y en este caso pues ameritaría incluso una biopsia renal para ver cuál es la alteración que está teniendo, porque generalmente cuando no responden, pues tiene que haber alguna otra manifestación, y como tú bien lo mencionabas, en este caso la división es prácticamente en primario y secundario. Cuando es primario, pues no conocemos la causa, y la gran mayoría de los síndromes nefróticos que vemos en pediatría es de este tipo, aunque los secundarios, pues debe de haber una enfermedad preexistente para que se manifieste. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces esto es en dado caso de que nuestro paciente sea córtico resistente, por lo que le entendí. Es. Ok. Bueno, entonces, precisamente ahí lo tienes, el episodio inicial lo manejas con esteroides. Si no remite, vas haciendo todos esos hasta que llegues a los medicamentos alternativos, que son los que ya habías comentado, ¿ok? Ok, sí, gracias. Bueno, le encontré este cuadro que viene marcado como el esquema terapéutico del síndrome nefrótico. Niños, se me hizo un tanto interesante como resumen. Es un síndrome nefrótico de episodio inicial. Cuando hay corticoides y no tenemos una remisión, llevamos una biopsia renal, un tratamiento individualizado. Cuando existe remisión, vamos a tener tres clasificaciones. Cuando tenemos unas recaídas aisladas, vamos a dar corticoides, se suspenden de 2 a 5 o 3 meses tras remisión. Recaídas frecuentes con corticodependencia. Los corticoides se mantienen en dosis bajas o días alternos. Y cuando existe como tal una remisión, vamos a tener una dependencia de dosis altas de corticoides, que como es la cifosfamida o el clorambucil. Y bueno, esto va a ser de acuerdo a las dependencias de las dosis altas de los mismos. En cuanto, como mencionaba, la respuesta al tratamiento, los términos empleados para definir la respuesta al tratamiento en niños con síndrome nefrótico son como siguen. Remisión es cuando tenemos una proteinuria negativa o índice por tira reactiva inferior a 4 miligramos sobre metro cuadrado por hora. Recaída es cuando tenemos una proteinuria de 2 o más cruces por tira reactiva durante más de 3 días o pacientes con edemas y proteinuria de 3 a 4 cruces. Las recaídas frecuentes es cuando tenemos 2 o más recaídas en los primeros 6 meses tras la respuesta inicial o 4 más recaídas en un periodo de 12 meses. Corticodependencia, que es cuando tenemos 2 recaídas consecutivas durante la disminución de la dosis de esteroides o dentro de los 14 días siguientes a su supresión. Y la corticoresistencia es cuando tenemos un fallo para alcanzar la remisión tras 8 semanas de tratamiento a dosis altas. En la práctica clínica suele considerarse un síndrome nefrótico con córtico resistente cuando no se logra la remisión tras 4 semanas de prednisona diaria, más la administración de 3 pulsos. Bueno, en cuanto a su evolución y pronóstico, aproximadamente 2/3 partes de los niños con síndrome nefrótico a cambios mínimos experimentan recaídas en la proteinuria durante su infancia. Se ha considerado clásicamente que una vez alcanzada la edad adulta se minimizaba la probabilidad de presentar nuevos brotes de proteinuria. Sin embargo, datos recientes sobre 102 pacientes con síndrome nefrótico córtico sensible diagnosticados en la infancia indican que hasta un 42% recaen en la edad adulta, siendo mayor el riesgo en aquellos con síndrome nefrótico de comienzo antes de los 6 años de edad o con un curso más tórpido. Bueno, este es un esquema que viene muy, muy claro en la guía de práctica clínica. No sé si la alcancen a ver. Sí se ve. Sí. Nos menciona esta parte que es el diagnóstico y tratamiento del síndrome nefrótico en niños. Es cuando tenemos un niño con edad entre 2 y 10 años con edema en grado variable. Vamos a hacer su historia clínica completa. Vamos a ver si el único signo presente es el edema en grado variable. Si la respuesta es sí, se sospecha de síndrome nefrótico primario. Se solicitan proteínas en orina, albúmina sérica, creatinina, colesterol, triglicéridos, electrolitos séricos, proteínas totales, ego, calcular la depuración de creatinina y excreción de proteínas en 24 horas, la biometría hemática completa,
y en quienes no es posible conectar la orina de 24 horas, determinar el índice de proteinuria y de creatinuria en la muestra de orina única. Posteriormente, si la albúmina sérica es menor a 25 gramos y la proteinuria es mayor a 20 miligramos por metro cuadrado por hora, o el índice de proteinuria, creatinuria es mayor a 0.2, o la hiperlipidemia es en una elevación en grado variable, vamos a tener como respuesta un síndrome nefrótico primario por estadística, muy probablemente la variedad de cambios mínimos. Si el paciente presenta alguna de las siguientes condiciones, que es derrame pleural, derrame pericárdico, insuficiencia cardíaca o ascitis, vamos a tener un manejo hospitalario, que es a través de manejo, el aporte de líquidos y nutrición, que es una valoración nutricional especializada, así como también las premisas, que esto tiene que ver con la dieta. Vamos a dar tratamiento para el edema, que son diuréticos, restricción moderada de sodio en la dieta, edema moderado a grave diurético tipo, vamos a dar espirolactona en primer lugar o tiazidas en segundo lugar. En un edema grave o cuando la espirolactona y las tiazidas no fueron resultados, se recomienda el uso de furosemida y se vigila estrechamente los niveles de potasio en suero. Y antes del uso de diuréticos, se deberá evaluar la volemia del niño y deberá vigilarse durante todo el periodo de uso de los diuréticos. En cuanto a las inmunizaciones y los tratamientos con corticosteroides, les anexé también en la presentación lo siguiente, los demás algoritmos. Y bueno, si el único signo presente de edema en grado variable no es el único signo, se presenta otros signos o signos además del edema y o antecedentes que sugiera que el cuadro clínico actual es secundario a otra patología, deberá ser enviado a nefrología pediátrica para su estudio. Y bueno, cuando también después de que sospechamos de nuestro síndrome nefrótico en nuestros niños, nos damos cuenta de que no hay valores alterados en su albúmina, en su proteinuria, en su hiperlipidemia, así como también algunos índices de proteinuria y creatinina, de igual manera se manda a nefrología pediátrica para su estudio. Y bueno, ¿qué pasa en las inmunizaciones en niños con síndrome nefrótico? El objetivo de la aplicación de vacunas es reducir el riesgo de infecciones graves. Las vacunas con virus como sarampión, papera, rubiola, varicela y rotavirus están contraindicadas en niños que reciben inmunosupresores o agentes citotóxicos. Las vacunas con virus vivos se podrán aplicar solamente cuando la dosis de prednisona se encuentre por debajo de 1 miligramo por día. En principio, las vacunas están contraindicadas en niños que reciben inmunosupresores. Que el niño haya dejado de recibir agentes citotóxicos como la ciclofosfamida y clorambucil por más de 3 meses. También se podrán aplicar cuando el niño haya dejado de recibir agentes inmunosupresores como los inhibidores de calcinuria, levamisol y micofenolato de mofertilo por más de 1 mes. También se podrán aplicar cuando los hermanos sanos y los contactos familiares de los niños que reciben inmunosupresores deben ser vacunados contra el sarampión, papera, rubiola, varicela y contra rotavirus, según el esquema de vacunación local. Los niños inmunosuprimidos deben evitar la exposición directa con la orina y las secreciones gastrointestinales y respiratorias de los contactos recientemente vacunados por un periodo de 3 a 6 semanas después de la vacunación. Si el niño inmunosuprimido no ha recibido inmunización contra varicela y tiene contacto con enfermos de varicela en la etapa contagiosa, deberá recibir globulina inmune para varicela zoster, si se encuentra disponible. Y la aplicación de las vacunas siempre se deberá realizar previo a una valoración médica. Y bueno, el tratamiento con corticosteroides, vamos a tomar en cuenta si es el primer evento de síndrome nefrótico. Si la respuesta es sí, se da prednisona, iniciar con 60 miligramos metros cuadrados por día, 2 miligramos kilogramos dosis, hasta una dosis máxima de 60, vía oral, una sola dosis al día durante 4 o 6 semanas. Después se continúa con 40 miligramos, 1.5 miligramos en dosis alternadas por un periodo de 2 a 5 meses con disminución gradual de la dosis. Y bueno, si estés en presencia de enfermedad infecciosa antes o durante el tratamiento con esteroides, se deberá indicar tratamiento específico contra la infección. Y al momento de elegir el antibiótico, tener en cuenta la condición de la función renal para ajustar la dosis y periodo de uso. Posteriormente, la aplicación de la prednisona, se debe evaluar la respuesta al tratamiento a las 72 horas de haber iniciado la administración de prednisona, midiendo los niveles de proteinuria. Presenta remisión si la respuesta es no, se continúa con el tratamiento con esteroide y vigilancia estrecha. Después de 8 semanas el tratamiento se logró la remisión. Si la respuesta es no, se considera corticosteroide y se realiza biopsia renal. Si sí presenta remisión, se completa el tiempo de tratamiento con esteroide al término del tratamiento vigilancia durante 1 año.
Si el paciente presenta recaída, se continúa con el siguiente algoritmo, pero si no presenta recaída, se continúa en vigilancia durante 2 o 3 citas al año. Se valora el uso de inmunosupresores después de que hubo remisión, se valora el uso de inmunosupresores. No hay evidencia suficiente que ayude a decidir qué inmunosupresor usar de primera instancia. En tanto, se dispone de evidencia suficiente para decir que el inmunosupresor usar, el médico tratante deberá conocer los efectos adversos potenciales de cada uno de los medicamentos, valorar los riesgos contra los beneficios en cada niño, es decir, la disminución de recaídas con inmunosupresores contra los efectos adversos de los corticosteroides. Se recomienda el uso de un inhibidor de la calcinuria como terapia inicial para los niños con síndrome nefrótico resistente a esteroides. Se sugiere que la terapia con inhibidores de calcinuria continúe durante el mínimo de 6 meses. Se deberá suspender cuando se logre la remisión completa o parcial según el grado de proteinuria. Se sugiere continuar con inhibidores de calcinuria por un mínimo de 12 meses cuando se ha logrado remisión parcial en 6 meses. También dosis bajas de corticosteroides pueden usarse en combinación con inhibidores de la calcinuria. En los niños corticoresistentes que no logran una remisión con inhibidores de calcinuria, se sugiere usar el micofenolato de fometilo, altas dosis de corticosteroides, así como también la combinación de mofetil-micofenolato y corticosteroides. No se recomienda el uso de ciclofosfamida en niños con síndrome nefrótico resistente a esteroides. Si posteriormente a esto presenta remisión, se completa el tratamiento y vigilar de 4 a 6 citas durante un año. Si presenta recaídas, se continúa la vigilancia de 2 a 3 citas al año. Si no presenta remisión, se cambia el inmunosupresor y se prolonga el tiempo de tratamiento con vigilancia estrecha por el nefrólogo pediatra. Y bueno, ya más adelante les puse los otros algoritmos. Prácticamente es lo mismo, es cuando tenemos un paciente corticoresistente. Y bueno, de igual manera les anexé el algoritmo para el tratamiento con inmunosupresores. Bueno, continuando con nuestra presentación, ahora vamos a ir al siguiente tema, que es el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es una de las formas de presentación de las enfermedades glomerulares y se caracteriza por la aparición de hematuria, oliguria y daño renal agudo, lo que se manifiesta en disminución abrupta de la tasa de filtrado glomerular y su retención de líquido, que a su vez origina edema e hipertensión arterial. El síndrome nefrítico es una constelación de manifestaciones clínicas causadas por un proceso inflamatorio en el glomérulo. Produce disminución de la filtración glomerular con retención de sodio y agua. Se acompaña de hipertensión arterial e insuficiencia renal en grado variable, con oliguria y edema. Se caracteriza por hematuria glomerular con un sedimento activo con hematíes dismórficos, cilindros hemáticos y granulosos. La proteinuria está presente en grado variable. La hematuria puede ser esporádica, intermitente o persistente, micro o macroscópica. Hablando epidemiológicamente, afecta a cualquier edad, pero es más prevalente en los niños que en adultos, tomando la regla de 26 a 1. Del 60 al 80% de los casos corresponde a glomerulonefritis primarias. Del 20 al 40% de los casos corresponde a glomerulonefritis secundarias. Es más prevalente en hombres que en mujeres con una proporción de 2 a 1. Los factores de riesgo patológicos es cuando tiene una enfermedad renal de base, diabetes mellitus, así como también una amiloidosis. Otros procesos infecciosos como son hepatitis, VIH y malaria, así como también la ingesta de antibióticos y AINES. La clasificación etiológica de acuerdo a la edad en la guía de práctica clínica es cuando tenemos una edad menor a 15 años. Su etiología va a ser a través de una glomerulonefritis aguda posinfecciosa, glomerulonefritis mesangial por IgA, enfermedad de membrana basal delgada, nefritis hereditarias, púrpura de Scholl-Henoch, así como también una nefropatía lúpica. En pacientes de 15 a 40 años encontramos nuestra nefropatía por IgA, enfermedad de membrana basal delgada, nefropatía lúpica, nefritis hereditarias, nefropatía mensajial proliferativa, glomerulonefritis rápidamente progresiva, así como también una glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Y en pacientes mayores de 40 años encontramos una nefropatía por IgA, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, vasculitis y glomerulonefritis aguda postinfecciosa. En cuanto a su fisiopatología, encontramos que el síndrome nefrítico es secundario a la inflamación del glomérulo. El daño glomerular puede ser el resultado de alteraciones genéticas, inmunológicas en la perfusión o en la coagulación del sistema del complemento.
Los trastornos genéticos del glomérulo resultan de las mutaciones en el ADN del exón que codifica las proteínas localizadas en el glomérulo, en el intersticio y en el epitelio tubular. Las alteraciones inmunológicas están mediadas tanto por mecanismos humorales como celulares. Los mecanismos mediados por anticuerpos son de dos tipos: anticuerpos contra los componentes de la estructura del glomérulo, como son la enfermedad de Wegener, así contra la membrana basal, o complejos antígeno-anticuerpo, que se escapan al sistema retículo endotelial y que a su vez se depositan en el glomérulo, como es la nefropatía por IgA, o bien mediante la interacción antígeno-anticuerpo in situ. Este último mecanismo puede producir o no la liberación de inmunocomplejos circulantes. Otros mecanismos del daño glomerular incluyen el sistema de complemento y la coagulación, la apoptosis y la síntesis alterada de citocinas, que conllevan a la entrada de los leucocitos circulantes. El sistema del complemento se puede activar por la vía clásica, vía lectina o por la vía alterna. La ruta de activación puede guiar al clínico hacia el diagnóstico subyacente. Una activación por la vía alternativa produce una disminución de los niveles séricos de C3 y con niveles de C4 normales. Una vez que se han comenzado los sucesos, los mecanismos secundarios del daño glomerular comienzan con una cascada de mediadores inflamatorios, que son los responsables del incremento de la permeabilidad o las proteínas y la disminución del filtrado glomerular. Y eso provoca las alteraciones estructurales del glomérulo, con hipercelulosidad, trombosis, necrosis y formación de semilunas. El síndrome nefrítico puede ocurrir como un proceso renal aislado o como parte de una enfermedad sistémica o hereditaria. En la edad pediátrica, la causa más frecuente es la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, aunque no debemos olvidar que existen otras causas, en general de peor pronóstico, en las cuales será muy importante realizar un diagnóstico precoz para plantear una opción terapéutica. Bueno, este es un esquema sobre la fisiopatología de la patología. Encontramos de nuestro síndrome nefrítico, encontramos a través de dos, que es el anticuerpos o el complejo inmune. Estos van a estar en la membrana basal. Los anticuerpos nos van a dar como consecuencia un infiltrado inflamatorio y el complejo inmune una proliferación de células glomerulares. Ambas nos van a dar como consecuencia una inflamación glomerular, una obstrucción de la luz capilar, una disminución de la función glomerular, un aumento de la reabsorción de agua y sodio, que nos van a dar como consecuencia oliguria y edema, así como también un aumento del volumen circulante que nos va a dar como consecuencia una hipertensión arterial. En cuanto a las manifestaciones clínicas, encontramos un cuadro inicial, que es de inicio repentino de edema y síndrome nefrítico acompañados de un sedimento urinario celular, proteinuria aproximada de 10 gramos cada 24 horas con hipoalbuminemia grave. Signos menos frecuentes son hipertensión, el 50% en adultos hematuria microscópica, y el 33% de adultos atopia y síntomas alérgicos, el 30% de adultos y deterioro de la función renal. Y bueno, los valores de referencia para el sedimento urinario, pues se los anexé aquí para que los tomemos en cuenta. En cuanto a los eritrocitos, leucocitos, bueno, y los demás, encontramos algunos valores considerados anormales, que más adelante se los vamos a dar en el diagnóstico. El diagnóstico va a ser a través de estudios urinarios. La hematuria es fácilmente reconocible con un resultado positivo para sangre en la tira de orina o por la visión directa. La hematuria glomerular se acompaña con frecuencia de proteinuria. El rango de la proteinuria puede variar de bajo grado, que es cuando tenemos menor a 500 miligramos por día, a proteinuria nefrótica, que es cuando tenemos mayor a 3.000 miligramos por día. La proteinuria se debe cuantificar en una orina de 24 horas. Otras alternativas son los índices de proteinuria creatinina en orina de una micción, que dan una idea bastante aproximada de la magnitud del problema. El examen microscópico de la orina en el síndrome nefrítico revela un número variable de hematíes libres. Generalmente existe un botón hemático en el fondo del tubo centrifugado de la orina. Bueno, los estudios rutinarios de laboratorio incluyen recuento sanguíneo completo, electrolitos, urea, creatinina y perfil hepático. Se realiza un filtrado glomerular con una recogida de orina de 24 horas para hacer aclaramiento de creatinina correcta. También ante la sospecha de nuestro síndrome nefrítico, es obligado un estudio inmunológico que incluirá el complemento y anticuerpos antinucleares, que es el ANA, el C3 componente de vía clásica y alternativa, y C4 componente de la vía clásica, solo nos servirán para enfocar el trastorno
De esta manera definiremos si el síndrome nefrítico con niveles bajos de complemento y con niveles alterados. Los niveles bajos de C3 con niveles normales de C4 indican glomerulonefritis aguda postestreptocócica o postinfecciosa o glomerulonefritis membranoproliferativa, mientras que bajos niveles de ambos indican glomerulonefritis postinfecciosa, lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis membranoproliferativa asociada a hepatitis C tipo 1 y creobulinemia mixta. En cuanto a la ecografía renal, utilizaremos la ecografía para determinar el tamaño renal y las posibles complicaciones, aunque un tamaño real normal no excluye insuficiencia renal crónica, ya que pueden estar aumentados sobre su situación basal debido al síndrome nefrítico, y los riñones pequeños indican fibrosis irreversible y probablemente atrofia renal. En cuanto a la biopsia renal, los pacientes con hematuria de características glomerulares con presión arterial, función renal normal y proteinuria baja no requieren biopsia renal, al menos que sospechemos de una enfermedad sistémica con glomerulonefritis. Las indicaciones absolutas de biopsia renal incluyen un deterioro rápido de la función renal por la sospecha de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, insuficiencia renal establecida en la evolución, presencia de proteinuria superior a 1 gramo, 1.73 metros cuadrados por día, persistencia de proteinuria y alteraciones inmunológicas no compatibles. En cuanto al tratamiento, de acuerdo a la guía de práctica clínica, las medidas generales es el reposo, control de peso, control de presión arterial, evaluación cardiovascular. La dieta es hiposódica, restricción de líquidos, un balance negativo, así como también una dieta hipoproteica e hipercalórica. El antibiótico solo si existe una infección activa, que es la penicilina oral de 125 miligramos cada 6 horas por 10 días, y la penicilina benzatínica, que son de 600,000 a 1.200.000 unidades, así como también la eritromicina. Los diuréticos de asa, que es cuando tenemos una sobrecarga hídrica, signos de insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a usar la furosemida de 1 a 2 miligramos kilogramos por día. Antihipertensivos tenemos la hidrasalina de 0.5 miligramos kilogramos por día, nifedipino de 0.5 miligramos de 0.5 miligramos a 2 miligramos por kilogramo por día. El manejo en unidad de cuidados intensivos vamos a tener vasodilatadores, que es el nitrocruciato de sodio, bloqueadores alfa y beta, que es la betalol, una diálisis peritoneal, hemodiálisis por hiperportasemia. Y bueno, ya en esta última parte les puse un comparativo del síndrome nefrótico contra el síndrome nefrítico. En resumen, el síndrome nefrótico es una glomerulopatía debido al aumento de la permeabilidad capilar glomerular a proteínas plasmáticas. Tenemos una proteinuria mayor a 3.5 miligramos por cada 24 horas, es el rango nefrótico. Una hipoalbuminemia menor a 3 gramos sobre decilitro, un edema importante generalizado, así como también una dislipidemia y lipiduria. Y el síndrome nefrítico es una glomerulonefritis con colapso de la luz capilar. La proteinuria es menor a 3.5 gramos cada 24 horas. Tenemos un rango no nefrótico, una oliguria que es menor a 500 miligramos día, más deterioro de la función renal, hematuria que es micro o macroscópica, hipertensión arterial y un edema leve. Y bueno. Déjale en este cuadrito, por favor, para que esas son las principales diferencias y de ahí salen las triadas para identificar cada uno de los síndromes. En el nefrótico es la proteinuria o hipoalbuminemia. Esa es una. La otra es el edema y la hiperlipidemia. Así tendríamos nuestra triada. Para el nefrítico, la triada va a ser hipertensión, hematuria y lesión renal aguda, que en este caso pues va a ser transmitida con la oliguria. En este caso, el edema puede estar también presente, pero no es criterio. Esas serían las triadas de ambas patologías para que cuando les pregunte las sepan identificar, ¿ok? Consta que les estoy dando la respuesta a todas las preguntas de exámenes que les voy a hacer y aún así luego no ponen atención y reprueban, ¿ok? Continúa. Y bueno, este es como una comparación, pero ya un poco viéndolo fisiológicamente. Tenemos en el síndrome nefrítico la inflamación y disrupción de la membrana basal glomerular. La hematuria es una orina color a Coca-Cola. Y bueno, en cuanto al síndrome nefrótico, encontramos una proteinuria masiva y vamos a tener el daño de los podocitos que conducen a la interrupción de la carga de la barrera glomerular. Este es como un comparativo, pero fisiopatológico. Y bueno, pues de mi parte sería todo. ¿Alguna duda? ¿No? Recuerden que en el síndrome nefrítico generalmente es una glomerulonefritis lo que está afectando y la causa principal de glomerulonefritis son las postestreptocóxicas. En este caso, una infección
de vías respiratorias, que generalmente es una faringoamigdalitis, pudiera ser algo pues aparentemente benigno, leve, pero puede tener muchas complicaciones a nivel renal, nivel cardíaco, en fin, por lo tanto no hay que subestimar, y sobre todo aquí está el uso racional de antibióticos, porque si nosotros comenzamos a dar antibióticos de amplio espectro, pues después no va a haber alguna terapéutica para poder erradicarlo y puede tener complicaciones serias, ¿ok? ¿Alguna duda con estos dos síndromes? No sé si ya llevaron nefro ustedes o todavía no. Sí, doctor, ya. ¿Ya los vieron también? Me imagino que sí mencionaron también estos síndromes. Sí, doctor. Ok, aquí le estamos haciendo énfasis a la parte pediátrica y las principales causas en la etapa pediátrica. Son raras, pero no son infrecuentes, y generalmente el síndrome nefrótico, por lo menos aquí en el Hospital General de Zona 71, en el IMSS, sí hemos tenido varios, y este manejo es manejo del pediatra, a menos de que sean córtico-resistentes o con muy poca respuesta al tratamiento, sí los derivamos con el nefrólogo, pero si no, nosotros lo tratamos, pero no, a nosotros nos llegan ya una vez identificados, y no como tal, como síndrome nefrótico, sino que lo mandan por edema de poca respuesta al tratamiento. Pero la importancia de aquí es que ustedes, como médicos de primer nivel, porque en algún momento todos fuimos médicos de primer nivel, a pesar de que ya somos especialistas, pues es saber identificar estos problemas y que los sepamos derivar. Tal vez no le vamos a dar el tratamiento, tal vez no lo vamos a llevar a la mejoría, pero lo estamos identificando y lo estamos derivando oportunamente, como es el objetivo de muchas patologías que hemos estado viendo, cáncer, en este problema de los riñones, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿No? Ya no nos va a dar tiempo ver el otro tema. Me están convocando a reunión ahorita a las 12. Entonces, veríamos ese tema que nos falta junto con el de sus compañeras que hoy acudieron aquí a rotación el día de mañana. Mañana nos estaríamos viendo igual a las 10 de la mañana, por favor. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Descansen, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Mañana.